Hola a todos. Sed bienvenidos a mi canal, Las Lágrimas del Hindugu. Mi nombre es Shinloong. Aquí os dejo el segundo capítulo, una historia que relata las crónicas de otro mundo. Una historia de superación, amor y salvación que pretende dar un mensaje de cómo somos. Aquí os dejo el nuevo capítulo. En medio de la guerra entre la Gran Coalición y Gandhara en el estrecho de Mecisia, dos soldados, Nerys y Araltai, asaltan el búnker enemigo y ahí se encuentran con la princesa Anna, que desapareció 13 años atrás. Araltai saca un pequeño aparato circular con un pequeño núcleo semiesférico vítreo, un comunicador. Pese que los grancoalinenses emplean técnicas antiguas, como armas blancas sobrenaturales, éter, magia y artes marciales, su tecnología es envidiable, infinitamente superior a la del resto de naciones. Nos movemos a 5 kilómetros de la posición de Nerys y Araltai, a unas tierras baldías, en la cuenca seca de un lago, donde se encuentra el campamento grancoalinense. En este se coordinan las operaciones militares y, entonces, un operador recibe la llamada. En ese preciso momento llega el general que está a cargo del ataque. El general llega en un vehículo similar a una moto acorazada que recuerda vagamente a un pez acorazado que funciona con aerodeslizadores, por lo que no necesita tracción de ruedas y se mueve con facilidad en cualquier terreno a 1 metro de altura. El general va vestido con una armadura de cuerpo completo totalmente diferente al de sus hombres de menor rango. Esta armadura brilla con un destello dorado y tiene motivos puntiagudos cerrados en las hombreras, casco y piernas y recuerda a la coraza de un crustáceo o un insecto. En el brazo derecho, la armadura tiene unos garfios que recuerdan a los colmillos de una araña y en el centro, una estructura retráctil que recuerda a la cola y aguijón de un escorpión. En el brazo izquierdo lleva un escudo que recuerda a la cabeza de un escorpión de mar. El rostro del casco recuerda a las mandíbulas de un escorpión y el peto, al tórax de una araña. En la espalda tiene lo que parece unas armas que recuerda a las pinzas de un bogavante o un escorpión. Cuando el general se saca el casco podemos ver que se trata de un hombre con unos aparentes 25 años, pero eso se debe a la longeva vida y naturaleza sobrenatural, pues en realidad tenía 40 años. Tenía ojos finos y pequeños, un rostro anguloso y cabello largo y rojizo peinado en parábola, una nariz huesuda y un mentón bajo y un poco ancho. Ese hombre se llama Yakel-Unsi, el tercer hijo del emperador de la Gran Coalición y maestro del Templo de Escorpio, el órgano que dirige las actividades de espionaje e inteligencia en el extranjero, así como algunas incursiones militares dirigidas especialmente por el gobierno. Excepcionalmente, Yakel-Unsi dirigía un escuadrón del ejército para tomar el control del estrecho de Mecisia y debilitar el asedio por el este. Con la toma de la base y de algunos barcos de la flota de la Confederación Unida, una de las principales potencias mundiales que participaba con Gandhara en el bloqueo, el fin de la batalla estaba por llegar. Maestro Yunsi, ¿qué tal ha ido? Pregunta un alférez al recién llegado maestro. La resistencia de esos miserables es feroz, pero ineficaz. Dice Yakel, pero con preocupación. Sinceramente, me preocupa la facilidad con la que estamos avanzando. Yakel no las tenía todas. Él había crecido con la premisa de si algo resulta tan sencillo, significa que algo malo va a pasar. Le da demasiadas vueltas, maestro. La oposición internacional a la Gran Coalición se tradujo en un conflicto armado liderado por Gandhara. Muchos creían que el gobierno del clan Shenlong, que muchos creían en decadencia, iba a perder. Esta victoria será beneficiosa para su familia. Ojalá tengas razón. El maestro general va a la tienda de comunicaciones, pero antes de entrar en la tienda, una operaria sale corriendo. Yakel se aparta pensando que se interponía en el camino de la operadora, pero... General, me han dicho que había vuelto e iba a buscarlo. Dice la comunicadora. Me ha llegado el informe del escuadrón de Araltai y Nerys, me han dicho que han encontrado a la princesa Anna. Al general Yakel se le abren los ojos como platos de la sorpresa y coge a la comunicadora de los hombros. ¿Dónde está? Dame su ubicación. Dice Yakel, exaltado. Está a 500 metros de aquí, en las colinas de Ayurta, al noroeste. Me han dicho que la han encontrado dentro de la base de Gandhara. Dice la comunicadora. Envíame las coordenadas al slider. Dice Yakel mientras se dirige a su vehículo. Y avisa a la Gran Coalición de esto, prioridad máxima. El general Yakel sube a su vehículo y arranca. En menos de 1 minuto, recibe las coordenadas y las introduce el ordenador del vehículo. Es extraño. Piensa el general Yakel. Toda esta situación de por sí es extraña.
Este ataque debería estar dirigido por el general Wulong, que puede ser muchas cosas, pero no un cobarde. No debería abandonar la base tan fácilmente, no es su estilo. Pero, ¿qué pinta mi hija aquí? ¿Acaso es ella la que dirige el ataque en realidad? Muchas emociones bailaban en el interior de Yakel. Alegría, impaciencia, temor, incredulidad, escepticismo, pese a todo, Yakel andaba loco por verla, pero, ¿con qué cara? Yakel es la mayor autoridad del servicio de inteligencia y espionaje de la Gran Coalición, por lo que pasaba mucho tiempo fuera de casa. Ana era conocida por su belleza e inteligencia, y con solo 5 años ya criticó las medidas de su abuelo, el emperador, así como las leyes de la Gran Coalición y el funcionamiento del Senado, con argumentos tan firmes y sólidos que dejó a todo el mundo boquiabierto. También destacaba por su afinidad con las artes sobrenaturales, como el uso del éter y la magia, especialmente con las artes clasificadas como rúnicas, la categoría más exigente. Por el hecho de ser la nieta del actual líder del estado, nadie daba mucho por ella, pero con el tiempo fue ganando adeptos y también detractores. Todo eso cambió 13 años atrás. Un día, cuando Yakel volvió después de 4 días de ausencia, se encontró con su casa revuelta, las sirvientas totalmente abatidas y amoratadas y con su sobrino de 3 años, al que su hermana mayor le había dejado a cargo, llorando. Las sirvientas declararon que entraron en tropel unos soldados que, luego se descubrió que eran de la colonia militar de Gandhara, Nueva Media, no muy lejos de su posición actual y gobernada por el susodicho general Wulong. Un golpe casi mortal a la familia imperial de la Gran Coalición y durante más de una década, tuvo que sobrevivir como pudo para mantenerse en el poder. En otras palabras, Gandhara invadió tierras de la Gran Coalición y secuestró a la heredera al trono, la princesa Ana, de 5 años, a su hermana pequeña, Enheduanna, que en esa época tenía 3 años, y a la madre de ambas. Las sirvientas fueron reducidas pero ninguna murió, y el mismo destino sufrió el sobrino de Yakel, al que solo amordazaron. Fue desde entonces que la Gran Coalición inició una investigación con la que acusaba a Gandhara en los parlamentos internacionales, pero los otros países ignoraron el problema, apoyando a Gandhara. Nunca se supo cómo una fuerza militar de Gandhara logró adentrarse en dominios de la Gran Coalición, pues la residencia de Yakel y de su familia estaba en un plano inaccesible para cualquiera que viviera en el plano Lulu. Al final, las tensiones se volvieron tan insoportables que todo desencadenó en varias incursiones armadas con el intento de recuperar a las princesas, pero con esto solo se consiguió ganar la oposición de las demás naciones. La situación internacional de la Gran Coalición estaba de capa caída, pero la situación interna no era para echar flores. El actual gobierno de la Gran Coalición, liderado por el emperador Megadakada III, no podía manejar bien las represalias ni los tratos con otras naciones y fue considerado un emperador débil en términos de política exterior, pese a que la política interior de su gobierno fuese buena tirando a mediocre. El secuestro de las princesas solo podía acelerar el declive de su gobierno y clan. La Gran Coalición aparenta ser un pequeño reino, imperio, en realidad, limitado a un pequeño archipiélago del sur del mar de Orietes, mientras que Gandhara es una dictadura militar, pues su general supremo ocupa el puesto de único jefe de estado al estilo de un rey, que ocupa la mayor parte del centro-sur del continente de Restavia. La situación se agravó cuando distintas potencias y empresas empezaron a boicotear los tratados internacionales de la Gran Coalición. La situación se volvió insoportable cuando la Gran Coalición lanza una grave acusación contra Gandhara y el resto de naciones. Temerosos de que la poderosa armada de la Gran Coalición pudiera atacar al continente, Gandhara asedia el archipiélago con la ayuda de otras naciones. A pesar de todo, la Gran Coalición era más que un mero archipiélago y tenía suministros de sobra, pues su verdadero territorio estaba oculto tras un portal mágico, el plano del planeta Urash que Huan Long dividió milenios atrás. Sin embargo, ahora que habían encontrado a la principal heredera al trono, la situación podía cambiar. Yakel llega a la base de Nueva Media donde le esperaba Araltai, que es uno de sus mejores soldados. Tenía mucho en qué pensar, pero ahora solo le preocupaba ver a su hija. General Yakel. Saluda a Araltai llevándose el puño al corazón. ¿Está aquí? Sí, pero le aconsejo que se prepare para lo que va a ver. ¿Qué quieres decir? Araltai le pone al corriente de la situación, y a medio camino, Yakel sale corriendo. Y cuando entra en el búnker y se dirige a la habitación, ve a Nerys, considerada y valorada como otra de sus soldados de confianza, con la pequeña Ana a su lado, esta vez sentada en la silla. Yakel deja caer su casco de la impresión. La reconoce, tenía casi la misma apariencia que el día que la perdió. Ahora todo lo demás daba igual.
No importaba nada, dejó de lado sus sospechas y temores. Ahora Yakel solo quería abrazar a su hija. Sin embargo, a pesar del fuerte abrazo, Ana permanecía impasible, su rostro no mostraba ninguna emoción. El día 21 de diciembre del año 2012 del calendario internacional y 1 de Tebetún del año 30.000 del calendario gran coalinense, se confirma el rescate de la primera princesa de la gran coalición, Ana Younsi Villano. Ana fue llevada al campamento, donde fue el blanco de todas las miradas. Las opiniones fueron dispersas, algunos estaban contentos, otros quedaron embaucados por la tierna apariencia de esa niña, y otros no estaban del todo convencidos de la causa del conflicto que se estaba llevando a cabo, algunos incluso acusaban a la pequeña. De todos modos, aunque esa batalla había terminado exitosamente, la guerra para poner fin al bloqueo de una vez por todas estaba lejos de terminar. Aún quedaba el otro flanco del asedio por el mar de Urietes por el oeste. Sin embargo, Yakel ya lo tenía todo planeado. Abandonaría el campo de batalla temporalmente para llevar a su hija a casa y escogería un selecto grupo de sus subordinados de confianza para que custodiaran a Ana. Sin embargo, Yakel tendría que posponer su partida para más adelante, pues estaba a punto de llegar uno de los miembros más distinguidos de la Escuela de Filosofía Gran Coalinense, una escuela que daba su apoyo al gobierno, tanto en lo político-social como en lo militar. Ese hombre no era otro que Garm, el gigantesco lobo que salvó a Mana y dio protección a los hijos de Tsuoloum, que se mostraba ahora como un anciano encorvado, de piel flácida y calvo que apenas podía andar sin un bastón. Maestro Garm, Saluda a uno de los soldados. sea bienvenido. Gracias por recibirme, sargento Mertaldan. Saluda a Garm cortésmente. Por aquí, maestro. El general Yakel lo está esperando, y su nieta. Garm estaba emocionado, pero sus piernas no daban más de sí. Este hombre era un anciano entre los seres sobrenaturales. El maestro filósofo es llevado a la tienda donde aguardan Yakel y su nieta, entra y ve a Ana sentada en una silla, un poco más aseada y con ropa de la gran coalición, algo así como una camiseta blanca y holgada con unos protectores en hombros y busto, acompañado por un cinturón con telas que se asemejaban a una falda. El corazón de Garm late de felicidad, aunque su rostro no muestra ninguna expresión, aún así, se acerca a la silla donde se encuentra la pequeña y se arrodilla. Ana, cariño, ¿te acuerdas de mí? Dice mientras le acaricia la mejilla. Ha pasado tiempo, abuelo. Dice la princesa Ana con una encantadora voz de hada que edulcora el ambiente. Pese a esa encantadora voz, su mirada sigue siendo fría y heladora. De hecho, Garm no puede evitar dirigir su mirada a los tristes ojos de su nieta y a través de ellos, siente una presencia peculiar pero poderosa y tiene un déjà vu. Esos ojos, esa aura, son como los de él. Dice Garm. ¿Cómo los de quién? Pregunta Yakel. Como los del fundador, Tsuoloum. Son tan tristes. Es lo primero que tienes que decirme, abuelo. Protesta Ana. Después de 13 años, lo primero que me dices es que me parezco a un personaje inventado. Después de 300 siglos, la figura de Tsuoloum fue mitificada como la del fundador o primer emperador, aunque no muy lejos de la realidad, pues las hazañas de Tsuoloum fueron objeto de leyenda. Lo siento, cariño, sé que ha sido inapropiado. ¿Sabéis algo de Eneduana o de mamá? Pregunta la pequeña. Esperaba que nos lo dijeras tú. Desgraciadamente no sé mucho de mamá. Dice Ana. Cuando nos secuestraron nos separaron de ella casi al instante y solo he oído rumores de ella desde entonces. Solo sé que la obligaron a trabajar en el campo científico y aportar con sus investigaciones respecto a la genética sobrenatural y evolución mágico-etérea. Eso hizo estremecer tanto a Yakel como a Garm. Elena. Dice Yakel en sus pensamientos. Hija mía, Garm, al saber que su hija podría estar en peligro, pierde el equilibrio del shock. Sí, Garm y Yakel eran suegro y yerno. Garm se tiene que sentar en una silla de la impresión, a lo que Ana se levanta para sujetar a su abuelo. Abuelo. lo siento. Estoy bien, sigue, por favor. Dice Garm mientras se frota los ojos. Ana, ¿y dónde está tu hermana? Pregunta Yakel con miedo a conocer una respuesta negativa. Ella está bien. Me he estado viendo con Eneduana regularmente. Dice Ana para el alivio de Yakel. Lo último que sé de ella es que se fue hace 6 meses a Barulia. Barulia era un país isleño al norte de Gorinia. Está bien, le diré a los técnicos que inicien su búsqueda. Dice Yakel. Sin embargo, había algo en los ojos de Yakel que incomodaba a Ana, una mirada que de verdad sorprendió a Garm.
Cayó la noche, era el primer día de invierno en el hemisferio norte del planeta y hacía frío. En esa zona, las corrientes de viento traían masas de aire cálido del suroeste, por lo que se podía soportar. Ana cenaba junto a su padre y su abuelo en una tienda personal. Ana contó todo lo que sabía desde entonces, para movilizar fuerzas y preparar un plan de acción para el futuro. También le hicieron pruebas de salud y tomaron muestras de ADN para cotejarlas con lo que ya tenían del pasado y asegurarse de que era la auténtica. Sin embargo, la situación era tensa. Y aquel estaba preocupado por diversos motivos, pues Ana había cambiado mucho más de lo que parecía y en más de un sentido en estos 13 años. Y bien, ¿cuál es el siguiente paso? Pregunta Ana. ¿El siguiente paso para qué? Pregunta Yaquel. ¿De qué va a ser? Me refiero a la búsqueda de Eneduana y el rescate de mamá. Ya os he dicho lo que sé. Eneduana forma parte del servicio de inteligencia, se mueve por muchos lugares, y puede que mamá siga en Nueva Media. Solo con eso no podremos hacer nada, cielo. Dice Yaquel. Necesitamos más pistas. Cuando la vi por última vez hace medio año me dijo que se iría a Barulia, es un comienzo. Ana, sé que estás impaciente, pero incluso con nuestros medios, rastrear los movimientos de 6 meses de una persona no es sencillo. Aunque tenga legiones enteras buscándola, tardaría días e incluso meses en encontrar una sola pista. No podemos actuar de inmediato. Pero te juro que la gente ya está en ello. Promete Garm. Lo dices para que me tranquilice. Protesta Ana. Soy consciente de la mala situación de la monarquía de la Gran Coalición. Lo más probable es que partidarios en contra de nuestro clan se entrometan y entorpezcan la búsqueda. Y no te creas que no me he dado cuenta, mucha gente aquí está descontenta con mi reaparición. Ana, tranquilízate. Interviene Garm. Cuando ha llegado la noticia, los 12 templos se han puesto manos a la obra y están poniendo todos los recursos disponibles en la búsqueda de Eneduana. Si en 13 años no han podido localizarnos o tener pistas sobre nosotras pese a la oposición internacional, no veo resultados a corto plazo. Lo siento, pero no puedo confiar en los recursos de la Gran Coalición. Y menos en estas fechas. Dice Ana. Sí, es cierto, hoy es el primer día para las fiestas de la fundación de la Gran Coalición. El único que podría intervenir y movilizar las fuerzas especiales para rescatar a Eneduana es el primer emperador. Dice Garm con algo de nostalgia. Otra vez con la misma historia, abuelo. En vez de depender de tus propios medios te escudas y dependes de una figura literaria, acéptalo, abuelo, el primer emperador es un mito. Dice Ana mientras se levanta del asiento después de limpiarse la boca con la servilleta. Lo siento, Ana, no podemos hacer más que esperar resultados. Sentencia Yaquel. Tu padre tiene razón. Debes tener paciencia. ¿Paciencia? He tenido paciencia durante 13 años en los que esperaba ser rescatada, pero nada pasaba. He sufrido bastante ya por culpa de la paciencia. Si se sabe que he vuelto a mi patria, nada garantiza que Gandara use a Eneduana para cualquier cosa, y me pedís que me quede quieta mientras pueden estar buscando a Eneduana para hacerle vete a saber qué. No podéis entender lo que estoy pasando ahora, y me pedís que me quede callada. Ana sale corriendo, decepcionada, ante las atónitas miradas de su padre y su abuelo. La aparente frialdad de Ana ocultaba una chica temerosa que quería recuperar a su familia, pero lo que esperaba no es lo que se encontró. Yaquel y Garm intentaron seguirla, pero Ana se escabulló entre los soldados y se escondió en una tienda desierta. Algunos soldados la vieron correr, pero nadie supo dónde se dirigía. Al final, en la solitaria tienda, Ana, que hasta ahora se había mantenido inexpresiva y estoica, se derrumba y llora desconsoladamente. Sus pequeñas manos ocultan unos hermosos ojos que derraman lágrimas en medio de un agónico y amargo grito de socorro. Por primera vez en mucho tiempo, Ana demostró su verdadero rostro. El triste eco de su voz llorosa junto con sus intensas emociones cruzan el espacio y el tiempo. Entonces, al otro extremo del océano de Thalassa, en la sede de Ceres, justo en uno de los sótanos donde estos guardan los tesoros del pasado para que nadie sepa de ellos, el ónfalo reacciona a las emociones de Ana y emite chispas de energía etérea. Los llantos dentro de la cabaña eran más fuertes y representaban la cada vez más creciente frustración de la princesa Ana. Garm y Yaquel buscan a Ana por todo el campamento pero no la encuentran. ¿Dónde se ha metido esta niña? Reprocha Yaquel. Si tan solo la hubieras escuchado. Expresa Garm. Y aquel, he notado cómo desconfías de Ana. ¿La consideras una enemiga? Mira, soy consciente de que su reaparición es irregular, pero de ahí a considerarla una...
A Garm no se le ocurría una palabra para describir a Ana según el criterio de Yakel. Adoctrinada, traidora, espía, eran solo unos pocos ejemplos de lo que podría ser. No es solo eso. Han pasado 13 años de su desaparición y tenía solo 5 cuando la secuestraron. Nada impide que la hayan adoctrinado. Expresa Yakel con absoluta falta de tacto. Te pide ayuda a gritos, suplicándote por encontrar a su hermana, tu otra hija, y tú ni la escuchas. Te das cuenta de cómo se debe sentir. ¿Por qué iba a hacer eso si está con el enemigo? Hasta Ana se ha dado cuenta de tu rechazo. Dice Garm con indignación encarándose a Yakel. Porque esa Ana ya no es la que conocemos. Tal vez nos quiera guiar a una trampa. ¿Es que no la has visto? Es diferente a la que hay en las fotos. ¿Quién te dice que no es una intrusa que se ha disfrazado de ella? Sin darse cuenta, los dos maestros estaban justo delante de la tienda donde se escondía Ana, y ella lo escuchó todo. Sintió el fuerte rechazo de su padre a través de sus tajantes e hirientes palabras. Ya no podía más. Toda súplica sería en vano. Ana explota en llanto, llena de furia y desesperación, sentimientos que llegan al otro lado del océano, al abandonado sótano del Feres, donde las chispas del ónfalo se hacen cada vez más potentes y continuas en reacción a las lágrimas de Ana, y cuando ésta lanza al aire un grito de desesperación, el ónfalo explota. Esa explosión de energía etérea emana una onda expansiva de éter y magia que se expande a lo largo del planeta y los seres sobrenaturales lo sienten, y eso incluye a Garm, Yakel, Ana y toda la gente que está en el campamento. La explosión sacude el palacio de la ciudad de Feres, los guardias que están cerca se asustan y se preguntan qué pasa, hasta que llega alguien especial. El obispo Ernesto. ¿Qué ha sido eso? Pregunta el obispo. No tenemos ni idea, es como si algo hubiese explotado y luego sentimos un temblor tremendo, como un terremoto. Responde uno de los guardias. La verdad es que era insólito, pues en Villacolech, el país isleño administrado teocráticamente por la ciudad de Feres, no eran comunes los terremotos. Por fuera no se ve nada. Responde el otro guardia. Y sí. Esperad un momento. Dice el obispo. El obispo va a su despacho y coge la llave del sótano y se dirige a este. En el sótano, de los fragmentos del ónfalo, las chispas de energía toman forma de la cabeza de un dragón asiático. Justo entonces bajan el obispo y los guardias y contemplan que todo el almacén de reliquias antiguas está destrozado. ¡Oh, Dios mío! Exclama el obispo al ver la puerta metálica del sótano toda abombada y calcinada y del humo que sale de detrás de ella. La puerta cae, lo que da la idea al obispo de pasar a ver lo ocurrido pese el humo que salía. El obispo empuja a uno de los guardias con la intención de usarlo como escudo en caso de que algo malo ocurriera. Entra y protégeme. Ordena el obispo mientras empuja a uno de los dos guardias. Con el miedo en el cuerpo, tanto guardias como el obispo entran y contemplan el destrozo. Nada se distinguía, todos los tesoros estaban destruidos. Entonces, las chispas se condensan en un solo punto. Al adentrarse más en ese almacén, tanto el obispo como los guardias ven la energía condensarse y toma la forma de un niño de cabello negro con destellos rojizos y de ojos gris oscuro azulado vestido con plumajes de ave. El obispo y los guardias quedan sorprendidos ante tal escena. ¡Milagro! Se congratula el obispo. Una nueva historia está a punto de cambiar el mundo. Tanto amigos como enemigos se movilizan a partir de hoy. Bueno, espero que os haya gustado, si es así, por favor, dejad un like y suscribíos. Si tenéis alguna pregunta o sugerencia, dejadla en los comentarios, pero sed respetuosos y no ataquéis. Comenten y compartan, así sabré que les ha gustado. También vayan a ver la versión novelizada en Wattpad o Webnovel, así como la versión manga en Manga Plus Creators. Les dejo los enlaces en la descripción, aunque deben copiarlos y pegarlos, no son links. Hasta la próxima.